Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto poderles saludar por este medio. Bueno, seguimos confinados todavía, sí, por esta pandemia, pero sin duda, hermanos, Dios sigue hablando a nuestros corazones. Déjenme compartirle. Mire, los israelitas habían estado, hermanos, toda su vida en Egipto. Ni uno solo de ellos, a quien Dios iba a liberar bajo el liderazgo de este gran hombre, Moisés, fíjese, había nacido precisamente ni había sido criado fuera de Egipto. Su estilo de vida, hermanos, completamente era egipcio hasta la médula, así de sencillo, fíjese. Habían adquirido los hábitos, los agujeros en las orejas, el estilo, el olor de Egipto, olían, imagínense, olían a ajos y a cueros, ¿no? En ese entonces. Por consiguiente, hermanos, cuando Dios les da esa oportunidad de salir de la esclavitud, Él tenía que llevarlos con poder hacia esa libertad. Primero tenía que atraer su atención. Fue por eso que lo llevó al Mar Rojo, fíjese, a un problema con P mayúscula. Es interesante. Hermanos, seguimos con nuestra serie en Nuevos Comienzos en Dios. Esta mañana veremos otro tema que sé que moverá tu corazón a la realidad de lo que tal vez estés viviendo y la manera en que Dios te desafía a actuar. Y la predicación hoy la hemos titulado Dios quiere hechos, no palabras. Dios quiere hechos, ya no palabras, se quiere acciones. Nos basaremos en el libro de Éxodo, lo que leyó mi esposa, capítulo 14, versículo 1 al 16. Éxodo 14, 1 al 16. Mire, como hijo de Dios, llegará un momento que tus palabras se tendrán que convertir en acciones, hermanos. Así de sencillo. Fíjese, y esto implicará dar pasos de fe de lo que dices, de lo que haces y de quién es tu Dios. Así que quiero llevarte al primer punto de esta predicación. Y el primer punto se titula Dios. ¿Estás seguro que es por aquí? ¿Estás seguro que es por aquí? Mire, es interesante, hermanos, pero la manera en que a veces Dios actuará no te va a gustar, te va a parecer un poco complicada y a veces irónica en ese aspecto. O tal vez fuera de lógica en nuestra vida, ¿no? Nuestra percepción. Pero debemos entender que Él es Dios y lo que Él hace no se cuestiona, simplemente se obedece. Por eso debes de comprender que Dios te llevará por encrucijadas para cumplir su propósito, no el tuyo, su propósito. Por favor, ponga atención ahí en los versículos del 1 al 3. Vamos a ir desmenuzando esta parte. Yo siempre me he dado cuenta desde que empecé a leer el Antiguo Testamento que no dista mucho de la realidad de lo que vivimos. Dice el primer versículo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, dice, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Vea la razón que dice el versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta frase que se utiliza aquí, la voy a explicar, es interesante. Cómo Dios lo lleva a un lugar, a una encrucijada, donde tenía que en verdad quebrar sus corazones y conectarlos hacia quién era Dios. Fíjese en esto. ¿Le puede parecer a usted irónico, hermanos? ¿Seguir a Dios hasta un callejón sin salida? ¿Qué, Señor? ¿Estás de acuerdo con lo que estás haciendo? ¿Estás bien? Mire, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo, hermanos, para el camino del desierto hacia el Mar Rojo, a un callejón sin salida, en esta parte. Por eso dice ahí, encerrados están en tierra. Ahora, observemos el gran problema aquí. Baal-Zephón formaba geográficamente un perfecto callejón sin salida. Fíjese, era una calle ciega. Hacia el norte se levantaban unas formidables fortalezas egipcias, macizas estructuras de piedra. No había manera de que ellos las pudieran saltar o franquear en ningún sentido. Hacia el sur estaba el inmenso desierto egipcio llamado Misraim. Allí no había ninguna protección, era un calor extremo. Ahora, hacia el oeste quedaba Ramesés y Gosén, allá de donde habían salido, fíjense, ya habían estado y viviendo toda una vida, ¿no? No podían regresar definitivamente a Egipto. Fíjense la otra parte. Hacia el este, el Mar Rojo.
que hoy se llama el Golfo de Suez. La parte más sepulcral, hermanos, ese golfo era el mar de las cañas, conocido en aquel entonces, más frecuente llamado el Mar Rojo. Ahora, quiero que capte usted la escena de lo que empiezan a vivir los israelitas aquí. Estaban parados mirando hacia las aguas del Mar Rojo, hacia el norte, poderosas fortalezas del enemigo, hacia el sur, el desierto ardiente, y hacia el oeste, Egipto. Estaban encajonados, no tenían ni para dónde salir, ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, hermanos. Así de sencillo. Mire, no había una puerta trasera, ¿verdad? Era una trampa geográfica sin posibilidad de escape. Ahora, esto no fue una acción precipitada de Dios. Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia del Mar Rojo para aprender algunas cosas acerca del Señor. Esta fue una de esas valiosas lecciones que necesitaban aprender muy temprano, desde el comienzo de su peregrinación. Muchas ocasiones, hermanos, déjenme decirle algo, no valoramos lo que Dios hace. Por ejemplo, ellos tuvieron la experiencia desde que salieron de Egipto. Mire, la protección de la nube durante el día y la protección de la columna de fuego durante la noche. En esos 40 años que anduvieron en el desierto, hermanos, nunca se gastaron, dice, sus zapatos ni sus vestidos. Fue increíble. Ahora, fíjese, y algo que debe quedar muy claro en nosotros es que a veces te dará detalles de su voluntad, otras veces no. El Señor te va a dar a veces detalles de su voluntad, como se las dio aquí a Moisés. Vamos a ver el versículo 4. Otras veces no te las va a revelar. Como Abraham no se lo reveló. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no lo que tú quieras escoger. Versículo 4, por favor. Vea el propósito de Dios. Y yo endureceré, dice, el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora, ¿qué hicieron? Se dirigieron hacia la encrucijada, hacia donde Dios les había ordenado, mis hermanos. Ahí se dirigieron. Ahora, mire, estas palabras fueron referidas a Moisés para que el pueblo conociera quién era Dios. Ahora, una pregunta para meditar nosotros este día. ¿Creen que el pueblo de Israel, hermanos, reconoció el poder y el amor que él tenía con ellos? ¿Sabe una cosa? Yo creo que no. Nunca lo reconocieron. Siempre fue una constante queja delante de Dios. Y en la actualidad, hermanos, déjenme decirle algo, no distamos mucho de ese tiempo. Constantemente a veces nos estamos quejando antes que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Algo increíble a considerar. Mire, ni usted ni yo hemos experimentado jamás algo como eso, como ellos. Pero los israelitas en el desierto nunca experimentaron un momento sin eso. Siempre tuvieron la presencia de Dios, siempre tuvieron la mano de Dios, siempre tuvieron la manifestación de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿No cree usted? Y qué bendición. Pero lo desaprovecharon. A veces me he preguntado, Señor, si hubiera estado yo en ese momento, yo decía, hubiera sido diferente, yo hubiera apreciado tu gloria. Pero después, siendo realista, digo, a lo mejor me hubiera contaminado con ellos mismos. De verdad, Señor, me hubiera llevado por la multitud y empezar a quejarme antes que agradecer. Algo que debe quedar más claro en esta vida, hermanos, precisamente nosotros, es que Dios no juega con nosotros, solo cumple sus propósitos. Entiéndalo usted, se trata de Dios, no de usted. Por eso hay tanta gente frustrada en la vida cristiana. Por eso hay tanta gente carnal haciendo su propia voluntad, porque siguen sus propios propósitos, no lo de Dios. Veamos los versículos, por favor, 5 al 8. Miren, inmediatamente cuando ellos salen con la mano poderosa de Dios, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, fíjense la pregunta que se hacen, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Ellos son nuestros esclavos. ¿Cómo es posible que hayamos permitido esto?
Obviamente fue la mano de Dios sacándolos de ahí, pero él iba a endurecer el corazón del faraón para que se dieran cuenta Israel que Dios era Dios y estaba con ellos. Versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Uno iba manejando y otros iban con las espadas, son los que peleaban. Eran 12 por carro. El 8, por favor. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Subraya esa palabra, por favor. Metafóricamente significa fuerza o poder, autoridad o derecho de posición. Pero déjeme decirle algo. Me llama la atención cuando dice endureció Jehová el corazón. Dios utilizará personas, circunstancias, adversidades, hermanos, para forjar un carácter en nuestra vida día con día. Los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Cuando nos cae el 20 y llegamos a entender con toda humildad que esta vida se trata de Dios y no de nosotros, llegaremos a caminar con Dios y decir, en ti estoy seguro. ¿Qué busco fuera de ti, Señor? Si en ti estoy seguro plenamente. Pudiéramos pensar, fíjese, en esta parte que vimos que quedan encañonados ahí. ¿Quién atrapó a quién, verdad? ¿Quién atrapó a quién? ¿Faraón o Dios los atrapó? Moisés había andado suficientemente tiempo con Dios para saber que, aunque las órdenes del Señor pudieran parecer absurdas, hermanos, no iba a cuestionarlas, jamás las cuestionó. Creo que Dios fue suficientemente misericordioso al decirle, mira Moisés, yo tengo un plan fabuloso para ti. Mientras tú vas acá para allá en el desierto, el faraón seguramente está siendo informado de todas las cosas secretas y ustedes van vagando sin rumbo y pensará, ¿saben qué? Van hacia el norte, van hasta Baal-Zephón. Allí los atraparé. Ahí voy a hacer con ellos, ahí los voy a destruir. Esa, Moisés, es la trampa en la que caerá Faraón. Ahora, fíjese, de repente la escena cambia aquí, hermanos, ¿sí? Imaginémonos, usted es uno de entre los 2 millones en el campamento israelita. Ha viajado con el pueblo de Dios hasta ese callejón sin salida del desierto. Moisés había tomado el mando y dijo, allí es donde Dios quiere que vayamos. Durante muchos años, hermanos, en mi vida cristiana, después de estar compartiendo y estudiando la Biblia, he escuchado continuamente un pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 5b. Y esa parte solamente la citamos si omitimos la otra parte del contexto completo. Y mire lo que dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esta es una verdad, pero no analizamos todo el contexto de tal manera que puedas darte cuenta, ok, Dios no te va a dejar, pero tienes que hacer algo antes. Veamos el versículo completo, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ese es su contexto, fíjese. Contentos, ¿por qué? Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ve qué hermoso es leer todo, no nomás quedarte con porciones que no realmente están fuera de contexto. Qué fácil, hermano, fíjese, es olvidarnos de lo que dice el versículo anterior, que Israel salió con mano poderosa. A pesar de los planes que Dios tenía para con Faraón y su ejército, hermanos, no podemos ignorar quién es Dios en nuestras vidas. No podemos ignorarlo. Él demostró desde el principio que estaría con Israel, así como los ha mostrado hoy a nosotros en nuestra vida. En esta pandemia, Dios se ha hecho manifiesto en muchas vidas. Otros lo han rechazado por completo y no han querido nada con Dios en esa parte. Dios usará en tu vida situaciones adversas para que crezcas en tu relación con Él. Dios ya había preparado el corazón de este gran líder, 40 años en el desierto, así que los cristianos no somos la excepción, ¿eh? Dios nos va a preparar. Por eso quiero invitarte a que veamos el segundo punto aquí. Hermanos, no mire las circunstancias, mira a Dios.
No mire la circunstancia, no deje que te ahogue, mira a Dios. Vamos a leer los versículos 9 al 12, por favor. Si notamos aquí, hermanos, Faraón reaccionó exactamente como Dios había dicho. Se llevaba el propósito de Dios. Dice, yo lo voy a endurecer. Los seres humanos, fíjese que somos tan complejos, de verdad, hermanos. Nos acomodamos tan fácil a un estilo de vida y aún a un concepto equivocado de Dios y la manera que Él tiene que accionar según nuestro criterio. Y con esto nos damos cuenta que moverte de tu zona de confort te da dirección. A veces Dios te va a mover de esa zona de confort para darte dirección, no para que te acomodes, sino en verdad moverte de tu vida. Versículo 9-10, por favor. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Ve al 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, cuando estamos en medio de las circunstancias, pudiéramos pensar lo peor que pueda suceder, créanme, y nos olvidamos del poder manifiesto de Dios en nuestra vida. Somos mucho de emociones, somos mucho de experiencia, pero a veces estamos así, como una gráfica. ¿Por qué? Porque nos guiamos más por emociones que por una convicción firme en nuestra vida. ¿Sabe? La confianza en Dios no está en base a lo que vemos, sino en base a lo que Él ha dicho que es y hará. Así de sencillo. Esta es la primera vez que leemos, hermanos, que el pueblo de Israel clamó a Dios en masa. La verdad, todos empezaron a clamar al ver a los egipcios. Ven el gran poder de Dios que los saca con mano poderosa y voltean y ven todo el polvaderón que viene y dicen, vienen los egipcios y empezaron a temer. Fíjese. Ahora, la pregunta, ¿no es extraordinario lo que un problema puede hacer en nuestro espíritu orgulloso y autosuficiente? Caminamos a veces con una arrogancia, créanme, por la vida como pavos reales. Fíjese, pero luego las cosas comienzan a cambiar y no pasa mucho tiempo antes de que lleguemos al extremo de la cuesta. Y a veces decimos, oigan, estoy en aprieto, ayúdenos. Entonces miramos hacia arriba y nos ponemos a clamar. No dice la Biblia lo que dijeron a Dios en ningún sentido, pero inmediatamente después de haber clamado a Dios, ellos comenzaron a buscar a alguien a quien echarle la culpa. Ahora, hermanos, no es la forma como nosotros actuamos en situaciones similares. Empezamos a buscar culpables. ¿Ves? Es que si no lo hubiera hecho, ¿para qué te hice caso? Y esto, y esto. Mire, observemos cómo actuamos. Primero, si no estamos en contacto con Dios, clamamos. Segundo, si el alivio no llega de inmediato, comenzamos a quejarnos y buscar a alguien a quien echarle la culpa. El pensamiento del ser humano, hermanos, es tan superficial y con poco sentido de valoración que empezamos precisamente a comparar los tiempos pasados con los tiempos actuales de Dios y sin pensarlo usamos esta frase. Mira la frase. Uy, no, mi hermano, las cosas estaban mejor antes sin Dios, fíjate. Yo estaba mucho mejor. Ahora que estoy entregado a Dios me está yendo mal. Vea el versículo 11, por favor. Y dijeron a Moisés, vean las preguntas en las cuales nos hace ver que no valoraban, hermanos, la mano poderosa con la cual habían salido. Primera pregunta, Moisés, dijeron a Moisés, a ver Moisés, ubícate, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Vean qué extremistas, ¿no? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? A ver, Moisés. Mire aquí el reclamo, el cual muestra, hermanos, la mediocridad en la que vivían y que se habían adaptado tanto a vivir en esclavitud que no podían mirar la oportunidad que Dios les brindaba.
de hacerlos libres y que experimentaran el amor y poder de Dios. No lo hicieron. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque esa generación quejante y siempre reclamando no entró a la tierra prometida. Entraron su segunda generación, sus hijos, pero con un concepto equivocado de quién era Dios y sin conocer a Dios. Hermanos, qué fácil es quejarse, créanme. Qué fácil es reclamar a Dios antes que agradecer. Fueron testigos ellos mismos de las plagas, de la manera que fueron enriquecidos antes de salir de Egipto y les dieron los egipcios cuanto le pidieron. Joyas, infinidad de cosas. Mire, Dios los protegió tanto de día como de noche. ¿Qué más querían? Ahora la pregunta, ¿distamos realmente hoy en día de las actitudes de ellos en el pasado? Creo que no. Seguimos igual, hermanos. Es la verdad. Queja tras queja y tras queja y tras queja. Cuando éramos adolescentes, hermanos, un día teníamos un amigo y platicando con él, él se la pasó casi toda su vida entrando y saliendo de prisión, de la cárcel. Y un día le preguntamos, oye, ¿no te gusta la libertad acá afuera? ¿No te gusta para nada? Y decía, pues realmente no. Pero ¿por qué no es tan bella? No. Dice, ¿sabes qué? Era nuestro amigo, pero nos dolía que salía una semana y a la siguiente ya estaba otra vez en cárcel. ¿Dónde está este chico? En la cárcel. ¿Qué? Un día lo visitamos. Ese día fue el día más deprimente de mi vida. Al ver tanta necesidad en esa cárcel, en ese cerezo. Y valoré tanto la libertad que tenía en Cristo. Hermanos, lamentablemente, él nunca entendió. Fue tanta su insistencia hasta que cometió un crimen más grave y le dieron 50 años de prisión. Te mentiría si en verdad te digo, él está ahí encerrado, no sé si vive o no. Hace 15 años me desligué de todo eso. Imagínate, hermanos, yo no sé si vive o no este chico, pero no amó la libertad. Muchos no quieren amar esa libertad, quieren estar esclavizados. Pensemos, mire, por un momento, 430 años como esclavos, comiendo las grandes ollas de carne que se jactaban, pero hermanos, perdónenme, pero el desperdicio, eran las vísceras. ¿Cómo nos acordamos, Moisés, de esas ollas de carne? Sí, pero eran los bofes, era hígado, era corazón, era todo eso. Y fíjense, llega un libertador dirigido por Dios que les promete libertad y una tierra de bendición. Pero obviamente esa libertad tiene sus condiciones, hermanos. Ahora la pregunta, fíjese, ¿usted la tomaría o la dejaría? ¿Usted realmente tomaría esa libertad o la dejaría ahí? Veamos la complejidad del ser humano y las decisiones que tomamos y que preferimos hacer. Un papel de víctima que nos excusa para no cambiar. Papel de víctima que nos excusa para no cambiar. O sea, dices, ¿qué? Versículo 12, por favor. Véanle el otro reclamo. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo? Fíjese que antes de salir de Egipto le empezaron a ver los pros y los contras y se quedaron en todo ahí. Y le dijeron, a ver, Moisés, esto ya te lo habíamos dicho. Déjanos servir a los egipcios. Déjanos ser esclavos. Déjanos, aquí estamos a gusto en esta mediocridad. Aquí estamos a gusto en el pecado. Aquí estamos a gusto con sus costumbres. Y vean la razón. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Obviamente tenían un concepto equivocado de quién era Dios. Nunca lo entendieron. Siempre se quejaron. Siempre estuvieron reclamando. Dios no les daba gusto en ningún sentido. O sea, llegó, ¿sabes qué, Señor? Ya consume este pueblo que de plano, o sea, no quiere nada. Moisés, nosotros te lo advertimos. Tú nos sacaste de nuestra zona de confort. Nosotros te dijimos que esto iba a suceder, Moisés, fíjate.
Los israelitas le echaron en cara a Moisés lo siguiente: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor es mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Obviamente no conocían a Dios, aunque veían la nube y la noche la columna, no quisieron conocer a Dios, hermanos. ¿Cuánta gente dice a veces, no, yo estoy aquí en esta zonita de confort, estoy a gusto? Dice el Señor, no, yo no te mandé a tu zona de confort, yo te mandé a que conociera mi poder, yo te mandé, ¿sabes qué? A ser transformado, yo te mandé a que en verdad yo sea glorificado a través de tu vida. Y hermanos, fíjese, esto lo hemos visto continuamente en los primeros pasos de la vida de muchos creyentes. Dicen, no, pastor, si cuando estaba en el mundo me iba mucho mejor. Y empieza la queja, ¿no? Siempre quejándose. Y ahora mire cómo me está yendo, pastor. No, más me entrego, pastor, y no, me va peor. ¿Y sabe qué hago yo? Aprovecho y le digo, ¿saben qué? Déjame decirte algo. Antes te guiabas bajo tu propio criterio y sin ningún remordimiento. Ahora estás guiándote bajo los principios de Dios y te das cuenta que los principios de Dios no son fáciles, pero hay bendición. Así que bienvenido a la vida cristiana, porque te das cuenta que no vas a vivir a tu manera, sino a la manera de Dios. Durante mi caminar, hermanos, en los 28 años que Dios me ha permitido, he escuchado tantas frases, conceptos que hablan precisamente la gente de lo que Dios es en su vida. Pero también he visto que tarde o temprano se cumplirá en ti una realidad. Y quiero llevarte aquí al tercer y último punto. Tú lo has dicho todo, ahora aplica. Ay, qué bonito es dar un discurso, qué bonito es a veces recitar versículos, pero mire, tú lo has dicho todo, ahora aplícalo. Versículos 13 al 16, por favor. Es impresionante aquí, hermanos, fíjese algo. Escuchar a veces un gran discurso de lo que Dios significa para nosotros, como si a Dios lo impresionamos con conceptos rimbombantes, pero veamos esto, la contrariedad entre decirlo y vivirlo. Es muy distinto. Versículo 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo, aquí Moisés da un discurso impresionante, ¿eh? Dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, los que vienen ahí atrás, nunca más para siempre lo veréis. Y luego todavía le confirma, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La batalla es de Dios. A Dios no le impresionas con el concepto que tengas de él. Dios desea aplicación de su verdad constante. Mire, este discurso fue dado por Moisés. 3 mandatos prácticos da. Primero, 1, no temas, no temer. 2, estar firmes. 3, ver la salvación. Contempla lo que Dios va a hacer. Mira lo que Dios hará, está diciendo. Y todavía les dice, para animarlos ahí, me encanta esto, Dios peleará esta batalla y ustedes deben estar tranquilos. Miren, sean tranquilos, por favor, están quietos y conoced que yo soy Dios. Me encanta el Salmo 46:10. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Dios está con ustedes, entiéndanlo, que quede claro de una vez, les decía Israel. Entiéndanlo, grábenlo. Dios está con ustedes. Dios los sacó con mano poderosa. Entiéndanlo. Cuando tienes estas experiencias, hermanos, con Dios, que todo se lo dejas a Él y que ves cómo Él pelea tus batallas, lo que no puedes vencer, ¿sabe qué viene? Hay paz y tranquilidad en tu corazón, pues sabes que lo que Dios ha dicho, lo cumple. Hermanos, me encanta, uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Él no cambia. Así es sencillo. Nunca cambia. Él cumple lo que dice y promete. No es hombre como nosotros para que se arrepienta. Por eso a veces Dios te enfrentará, hermanos, a esta gran verdad y te pedirá, fíjese, ya no hables, actúa. Ya no hables. ¿Sabes qué? Ahora sí, acción, actúa.
Versículo 15. Me encanta esta parte, hermanos, porque, híjole, cuando yo estaba haciendo este pasaje, estaba leyendo el pasaje y el sermón, que por cierto se lo compartí a mis alumnos en el seminario, aquí tengo un montón de anotaciones que no las estoy diciendo, transiciones, todo, para que vean cómo conectar ellos y ayudarlos. Pero cuando yo leía esta parte, dije, ay Señor, estamos igual. A veces pensamos un concepto tan grande de Dios y esto, y Dios dice, ok, perfecto, pues ya no hables, actúa. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Híjole, esa parte a mí me impactó hace muchos años cuando yo la leía, porque decía, a ver, ¿por qué le dice esto el Señor a Moisés? Bueno, Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Que dejara de orar y se moviera. En ese momento que él lanza el discurso tan impresionante, se pone a orar y dice al Señor, a ver, Moisés, detente. Ya no pierdas su tiempo. Ya no clames a mí. Actúa. Dile al pueblo que marche. Órale, tú lo has dicho todo. Tú has dicho todo lo que yo soy. ¿Así? Pues eso soy. Órale, ponlo en práctica. Mire, así como hay un tiempo para la oración, hay un momento para la acción. En ocasiones sabemos qué hacer, pero oramos para pedir más dirección como una excusa para justificar que no queremos actuar. Hermanos, si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de movernos. Así es sencillo. Mire, cuando empezamos a amar, yo decía, Señor, bueno, esta es tu obra. Si tú la vas a llevar, yo no quiero ir adelante si tu presencia no me acompaña, como hacía Moisés. Por eso di esos pasos de fe y los sigo dando. Y sé que Dios día con día va confirmando en nuestra vida. Pero tenemos que ser y hacer también en Dios, ¿ok? Mire, este versículo para mí es impactante. Moisés había dicho todo de Dios, pero ahora se enfrentaba a la realidad que tal vez muchos tengamos que pasar, hermanos. La aplicación. Dile al pueblo que marche. Ándale, Moisés, acabas de dar un discurso impresionante de quién soy yo, de lo que voy a hacer, de mi poder, pero te falta aplicarlo, ¿no crees? Como decimos en el norte, mucho ruido y poca llanta, ¿no? O mucho ruido y pocas nueces. Tenemos que movernos. Ahora, ¿se le hace muy parecida a la actualidad de esta historia, hermanos, de lo que vivimos a veces? Mire, en una ocasión iba un joven en su carro deportivo, pero en la carretera, a toda velocidad. Y de repente pasa un letrero que decía curva peligrosa. Ya cuando lo pasó era demasiado tarde. Y cuando lo pasa en la curva, no la alcanza a agarrar y ¡pum! Sale por el voladero. El carro cae al precipicio y él queda colgado de una rama, firme ahí. Y en ese momento él gritaba y gritaba, por favor, alguien que me ayude, por favor. Y gritaba y gritaba. Así lo estuvo haciendo un buen rato. Y de repente se escucha una voz que le dice, soy yo, Dios, suéltate. Soy yo, suéltate, soy yo, Dios. Y en ese momento ve hacia abajo el precipicio, ve hacia arriba y clama, ¿habrá alguien más allá arriba que me pueda ayudar? Imagínense cómo somos, ¿no? En esa parte. Hermanos, la vida en Dios es de retos y creer. Esto es de fe. Por eso, si no das pasos de fe, no conocerás a Dios. Así es sencillo. Si no das pasos de fe. Por eso le digo que a Dios no le va a impresionar a usted con un concepto increíble. Maestro, bueno. Eso le dijo Jesús a este joven. ¿Por qué me llama bueno si solamente es Dios? Quiso impresionarlo con un buen concepto. Dijo, no. ¿A qué lo invitó? A aplicar la verdad de Dios, pero no la aplicaba. Versículo 16, fíjese. Aquí la orden de Dios fue directa a Moisés. Acciona, acciona. Moisés dividió el mar, fíjese, no en su poder, sino en el poder de Dios. Y hermanos, debemos de entender algo. No hacemos las cosas según nuestro poder o capacidad. Que nos quede claro, se trata
del poder y manifestación de Dios. Mire, en la miserable vida de humanos que dependemos y actuamos según su poder, el cual actúa poderosamente en nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios. Veamos el último versículo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El llamado fue enfático, hermanos. Tú eres el líder. Tú vas a hacer las cosas. Tú vas a dar la muestra. Tú en tu casa eres el líder, el varón. Tus hijos tienen que ver la fe en ti. Tus hijos tienen que ver todo lo que dices, lo vives. Ya lo que yo les digo a mis estudiantes hoy en día en el seminario, que hubo sermones que yo tuve que volver a aplicarlos. Porque sí, fueron muy bonitos en su tiempo, pero después venía la prueba y me venía abajo y mi esposa me decía, a ver, acabas de hablar de esto, ¿qué pasó, Robert? Hermanos, tenemos que aplicarlo primeramente. Médico, recétate a ti mismo. ¿Qué experiencia única tuvieron los israelitas, hermanos? Ver el poder de Dios al contener las aguas del Mar Rojo, de un lado una columna, del otro otra. Y solo hacer una cosa, y pasar en seco. No se mojaron sus pies, no se mojaron sus ropas, en ningún sentido. Salieron con mano poderosa y caminaron en medio del mar con mano poderosa. Si usted lee esto, lo voy a dejar de tarea de los versículos 17 en adelante, usted va a leer ahí en su casa y se va a dar cuenta del caos y la muerte que enfrentaron los egipcios y cómo se cumple lo que Moisés le dijo en ese gran discurso de quién es Dios, lo que haría por ellos y lo que deberían de estar haciendo ellos. Estos egipcios que ven ahora no los volverán a ver jamás. Déjenme compartirles esto. Y le voy a hacer una pregunta al final. Un equipo de arqueólogos subacuáticos ha descubierto los restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C. en el fondo del Golfo de Suez, que es el Mar Rojo. Fíjese, el equipo estaba buscando los restos antiguos de barcos y artefactos relacionados con el comercio de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce en la zona del Mar Rojo, cuando se toparon con una gigantesca masa de huesos humanos oscurecidos por la edad. Los científicos, liderados por el profesor Abdel Muhammad Gader y asociados a la Facultad de Arqueología de la Universidad de Cairo, dice, ya han recuperado un total de más de 400 esqueletos diferentes, así como centenares de armas y piezas de armadura, también los restos de carros de guerra esparcidos en un área aproximadamente 200 metros cuadrados. Estiman, hermanos, fíjese, que más de 5,000 cuerpos podrían estar dispersados en un área más amplia y sobre todo, fíjese, sugiriendo que un ejército de gran tamaño ha perecido en el sitio. Pero ¿por qué hace unos años salió esta gran verdad? La gente está reconociendo, aún la NASA está reconociendo que Dios es real. Y lo que la Biblia dice es verdad, hermanos. ¿Por qué a su tiempo? ¿Por qué hace pocos años se descubre esto? ¿Por qué? Para que veamos que Dios es verdad. El Dios de la Biblia es un Dios de experiencias continuas, hermanos, no de momentos. Con Él se camina por fe, con Él se obedece para bendición, con Él se cree para experimentar su poder. Así que concluyendo, mis hermanos, primera pregunta, ¿por qué tiendes a cuestionar a Dios en cómo hace las cosas? ¿Acaso le dirás cómo cumplir sus propósitos? ¿Acaso usted le va a enseñar a Dios? 2, ¿podrás en algún momento de tu vida dejar de mirar las circunstancias para ver el poder de Dios? Dios sigue actuando. ¿Te acuerdas la alabanza? No miro las circunstancias, no.
Las circunstancias tal vez no cambien, la adversidad tal vez no cambie, pero sí tu actitud de quién es Dios en tu vida. Por eso la serie se llama Nuevos Comienzos en Dios. Y por último, ¿crees que a Dios lo impactas con buenos conceptos que tengas de él? Hermano, ¿qué le dijo a Moisés? Ya vimos que no, aquí lo desarmó, le dijo, ok, perfecto. Tú lo has dicho todo, mira, a ver, Moisés, no es el tiempo de orar, es el tiempo de accionar. Ahora, mijito, póngase en acción. ¿No crees que la aplicación te funcionaría mejor en tu vida? Hermano, tú no vas a poder experimentar el poder de Dios si no te atreves a actuar. Así que Dios no le impresionas con palabras, Él quiere ya acciones en nuestra vida. Y Amad es una iglesia de acciones. Amad es una iglesia que se rige bajo lo que Dios pide. Vamos a terminar prácticamente esta serie, el 30, con una aplicación también fresca para tu vida y animarte. Y empezamos con otra serie también muy impresionante que sé que te va a animar. Te vas a dar cuenta y te va a animar a conocer más tu Biblia, más contextos, más cosas para que no te justifique. Mi deseo como pastor, que cuando el Señor venga y que sea muy pronto, nos haya haciendo así. Una iglesia noble, una iglesia fiel y una iglesia que busca la santidad y adora la santidad día con día del Señor. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, porque es tan real y tan actual para nuestros días. Señor, no cabe duda que en la antigüedad tú trabajaste con poder. Y la verdad no distamos mucho de la realidad que se está viviendo hoy en día. Señor, actuamos de la misma manera. Somos incrédulos de la misma manera. Fallamos de la misma manera. Pero tú nos pides que creamos y accionemos y pongamos por obra lo que decimos de ti. A ti jamás te vamos a impresionar, Dios. Jamás lo vamos a hacer. Tú sí nos vas a impresionar con tu poder. Pero eso nos lleva a confiar y a actuar con fe y movernos plenamente para lo que quieres en nuestra vida. Gracias, Dios, porque en verdad tienes un control absoluto, tienes un cuidado de nosotros, así que no tememos. Al contrario, vamos a ver tu gran salvación y vamos a ver tu poder. Y no nos centraremos en las circunstancias, adversidades o problemas. Nos centraremos en tu poder, porque tú eres un Dios que nos ayudas con mano poderosa y que en la obra de Cristo nos transformas día con día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias te damos por tu bendición y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga enormemente.